Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Mi nombre es Diana Laura Roque García y el día de hoy voy a ser tu maestra. Yo soy docente de la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, del turno vespertino de nuestro estado de Puebla, capital. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el tema de las sesiones Cuentos por Todos Lados. En este tema vamos a estar viendo acerca de los cuentos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algún cuento? ¿Les han contado algún cuento? Sí, José Luis. Muy bien, a ti te los cuentan todas las noches. Perfecto. ¿Y a ti, Mónica? A Mónica se los cuentan desde que iba en el kinder. Muy bien. Ahorita van a aparecer en tu pantalla unas imágenes acerca de los cuentos. ¿Qué crees? A mí me gustaban demasiado. En esta podemos estar viendo que está un libro, ¿verdad? Hay un libro, están unas montañas, están unas casitas en los planetas. A Monse dice que le gusta mucho hablar sobre los planetas y ha contado muchos cuentos, perfecto, y las ha leído también. Muy bien. A mí también me gustaba, pues, ¿qué crees? Cuando yo tenía 6 a 7 años, a mí me gustaba mucho leer y me contaban muchos cuentos, así como estos pequeñitos. Para esto, en nuestra clase del día de hoy, ¿qué crees? Te traigo un cuento. ¿Estás listo? No te escucho. Perfecto, muy bien. Pero antes, ¿qué crees? Tenemos que tener unos materiales que seguramente tú ya tienes en tu casa. ¿Sabes de qué estamos hablando? Muy bien, hasta acá te escucho. Tenemos nuestro libro de lengua materna español y también nuestro libro de lecturas de segundo grado. Pero para esto también tenemos nuestra lapicera. ¿Qué tenemos en una lapicera? Muy bien, colores, ¿verdad? Nuestros sacapuntas y todo esto lo vamos a utilizar para nuestra clase del día de hoy. Ahora sí, vamos a contar el cuento. Para esto te traje un teatro. En el teatro, bueno, como vemos aquí tenemos unas caritas, ¿verdad? Tenemos una carita feliz y otra carita muy triste. Esta es la cara de la comedia, es una cómica, cuando nos da mucha risa. En esta tenemos también nuestra cara triste. ¿Cuándo es tristeza? Cuando nosotros nos ponemos a llorar, hacemos drama. A esta se le llama drama. Ok, bueno, nuestro cuento que vamos a hablar el día de hoy se llama El flautista de Hamelín. ¿Te lo sabes? No te preocupes, hoy vamos a hablar sobre él. Hace muchísimo tiempo, en la ciudad de Hamelín sucedió algo muy extraño. Una mañana, cuando los habitantes salieron de sus casas, encontraron las calles invadidas por miles de ratones. Miles en verdad. Era tal el desconcierto que no sabían cómo ahuyentarlos. El tiempo pasaba, las ideas no daban resultado y cada vez más aparecían más y más ratones, tantos que a los mismos gatos habían asustado. Corrían y corrían esos gatos. Ante la gravedad de la situación, el consejo se reunió y resolvió lo siguiente. Daremos 100 monedas de oro a quien nos libre de los ratones. Y se sentaron a esperar. Al poco tiempo se presentó ante ellos un flautista, alto, pálido, desgarbado, a quien nadie había visto antes. Y les dijo, la recompensa será mía. Esta noche no quedará ni un solo ratón en Hamelín. Nadie dio crédito a sus palabras, pero no costaba
nada intentarlo. El flautista comenzó a pasear por las calles y mientras paseaba, tocaba con su flauta. Una maravillosa melodía que encantaba a los ratones, quienes saliendo de sus escondites seguían hipnotizados por los pasos del flautista. Y así, caminando y tocando, se los llevó a un lugar muy lejano, tanto que desde allí ni siquiera se veían las murallas de la ciudad. A la mañana siguiente, el flautista se presentó ante el consejo y reclamó su recompensa. Pero librados ya de su problema, le contestaron muy groseramente: «Vete de nuestra ciudad. ¿Acaso crees que te daremos tanto oro por tocar la flauta?». Furioso por el incumplimiento, tocó otra bella melodía. Y encantadora melodía una y otra vez. Pero ahora no eran los ratones los que lo seguían, sino los niños de la ciudad, quienes, fascinados por aquel sonido maravilloso, iban tras los pasos del extraño músico. Alegres y tomados de la mano, formaron una interminable fila. Nada lograron los ruegos de los padres, ni el arrepentimiento de los embusteros. El flautista se los llevó lejos, muy lejos, tan lejos que nadie supo a dónde, y los niños, al igual que los ratones, nunca jamás volvieron. La ciudad con sus riquezas intactas quedó desierta y vacía, y nunca más hubo ratones ni niños. Fin. ¿Te ha gustado este cuento? Sí, ¿verdad? Muy bien. A mí también. ¿Recuerdas de qué era lo que estaba hablando este cuento? Sí, exacto. Estaba hablando acerca de que había una invasión de ratones, ¿verdad? Y aparecía un personaje. ¿Quién era este personaje? ¿Te acuerdas? Muy bien, el flautista, ¿verdad? Pero antes de esto había unas frases, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo iniciaba nuestro cuento? ¿Cómo iniciaba? Iniciaba hace mucho, muchísimo tiempo, ¿verdad? Estas eran nuestras primeras palabras. Después, otra de nuestras frases que utilizamos fue al poco tiempo, se presentó ante ellos un flautista, que el flautista es nuestro personaje. Otra de nuestras frases es a la mañana siguiente, nunca jamás volvieron. ¿Y te acuerdas cómo terminó? Exacto, terminó con nuestra palabra fin. Bueno, estas palabras es importante estarlas recordando. ¿Sabes por qué? Porque esto nos empieza a intentar a recordar qué es un cuento y qué palabras y qué frases son las que tenemos que utilizar en el cuento. Pero para esto tenemos que saber qué es un cuento. Bueno, el cuento es una narración breve, ¿verdad? En la que intervienen uno o varios personajes que realizan acciones. Existe un problema a resolver en un lugar y tiempo específico, como el cuento que acabamos de leer. ¿Te acuerdas del nombre? Exacto, es el flautista de Hamelín. Y las partes de nuestro cuento son 3, es el inicio, el desarrollo y el final. Pero para esto, ¿sabes qué es en cada uno? Bueno, en el inicio es el comienzo de la narración y se presentan a los personajes. Como en este caso, los personajes, ¿quién era? El flautista, ¿verdad? Y también había unos animalitos, ¿verdad? ¿Qué animalitos eras? ¿Te acuerdas? Los ratones, muy bien. Bueno, la segunda parte de nuestro cuento es el desarrollo. En el desarrollo van los personajes que se enfrentan generando un conflicto,
¿Te acuerdas cuál era el conflicto de nuestro cuento? Exacto, era la invasión de los ratones. Y se cuenta qué es lo que sucede. Y la última parte de nuestro cuento es el final. Y en el final se narra la solución del conflicto y termina el cuento. Muy bien. En esto, el cuento ya sabemos que consta de 3 partes, ¿verdad? Que es el inicio, el desarrollo y el final. Pero también el cuento tiene características importantes, como son los personajes o el personaje, la narración, que es una narración breve. Hay un problema a resolver. Estas son nuestras características. Y también están las partes del cuento. ¿Recuerdas cuántas partes del cuento son? Sí, ¿cuántas son? Dímelo más fuerte. Exacto, son 3. Inicio, desarrollo y cierre. Veo que estás poniendo mucha atención y eso me da mucho gusto. Bueno, yo sé que ustedes, como me lo dijeron al inicio, han leído, les han contado, les han ustedes visto cuentos, ¿verdad? Y hay unas frases particulares, unas expresiones. En ¿me puedes decir una de ellas? En un país muy lejano, ¿verdad? Esta es una de nuestras frases que también inicia nuestros cuentos. Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, fueron felices para siempre. Cuando llegó a ese lugar, fueron felices y comieron perdices. Ah, ¿sabes qué son las perdices? ¿No? ¿Quieres que te lo cuente? Muy bien. Antes, esta frase de fueron felices y comieron perdices era porque en los tiempos antiguos, recordemos que los cuentos no son de ahorita, sino de hace mucho tiempo, había mucha hambre. Y las perdices es un tipo de ave como una gallina y quiere decir que vivieron y comieron muy bien para evitar la hambruna. ¿Sale? Ahora ya sabes, si escuchas cuando dice fueron felices y comieron perdices, ya sabes ahora a qué te refieres. ¿Sale? Bien, continuamos con algunas de otras de nuestras frases. Otra de nuestras frases muy importantes tenemos cuando de repente. Esta frase también lo hemos escuchado en los cuentos, ¿verdad? Está muy común. ¿Cuál es? Fin, ¿verdad? Otra de nuestras frases, este era un, luego, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero, ¿por qué? Como le gustaba tanto, había una vez y érase que se era. ¿Qué crees que vamos a hacer con estas frases? Exacto, vamos a acomodarlas. ¿Sabes cómo las acomodamos? ¿Recuerdas que te dije que había 3 momentos importantes, verdad? ¿Recuerdas cuáles son? El inicio, el desarrollo y el final. Estas frases las hemos escuchado en más de uno de nuestros cuentos, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Te propongo un reto. ¿Quieres acompañarme para realizar este reto? Correcto. Vamos a llenar la siguiente tablita. Esta tabla tiene 3 partes, para iniciar, para ir contando y para terminar. ¿Qué crees que vamos a hacer? Vamos a poner nuestras palabras, nuestras frases en cada una de estas columnas. Iniciamos. En un país muy lejano. Juanito, ¿dónde crees que va a ir? ¿Para iniciar, para ir contando o para terminar? Muy bien, Juanito. Va a ser para iniciar. Cuando iniciamos el cuento siempre, por lo regular, inicia en un país muy lejano. Siguiente frase. A ver, Jonathan. Fueron
felices y comieron perdices. ¿Dónde la colocaremos? ¿En iniciar? Exacto, para terminar. Esta frase la vamos a colocar acá. Siguiente frase, Yepsi. Hace mucho tiempo. ¿Dónde la pondremos? ¿Para iniciar, para terminar o contando? Para iniciar. Muy bien, Yepsi. Veo que sí estás poniendo mucha atención. Esta frase, luego, ¿dónde irá? ¿Para iniciar, ir contando o para terminar? Ir contando, ¿verdad? Muy bien. Siguiente frase. Cuando de repente la vamos a poner para ir contando, ¿verdad? Muy bien. A ver si es cierto. Vamos a tomar una de acá abajito. En un lugar lejano. En un lejano lugar. ¿Dónde va? Iniciar, contando, terminar. ¿Terminar? No, ¿verdad? Va en iniciar. Siguiente frase. ¿Por qué? Iniciar, ir contando, terminar. Maribel, ir contando. Muy bien, Maribel. Siguiente frase. Y fueron felices para siempre. ¿Dónde la ponemos? Para terminar, exacto, la vamos a colocar. Ya estamos casi llenando, pero ¿qué crees? Todavía no nos terminamos nuestras frases. La de pero, iniciar, ir contando o terminar. Ir contando, exactamente. Muy bien, vamos a hacer más espacio para que nos quepan las siguientes frases. Veo que sí estás poniendo mucha atención y eso es muy importante, ¿sale? Muy bien. Perfecto. ¿Estás emocionado? Sí, yo también. Esta frase, fin, ¿para iniciar? No, ¿verdad? Es para terminar, para el final. Esto nos indica que ya terminó nuestro cuento. Como le gustaba tanto, ¿para iniciar? No, para ir contando. Muy bien. Érase que se era. ¿Dónde la ponemos? ¿Al término? No, va para iniciar. Muy bien, Darlene. Cuando llegó a ese lugar, lo vamos a poner para ir contando. Siguiente frase. Este era un... ¿Lo ponemos al terminar? ¿Contando? No, va en iniciar. Muy bien. Ya casi vamos a terminar. Había una vez. ¿Dónde la ponemos? En iniciar. Exactamente, ¿verdad? Y por último, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y la ponemos para terminar. Muy bien. Ya tenemos ahora nuestra tablita. ¿Qué tal? ¿Te fue difícil? No, ¿verdad? Fue un poquito más fácil y fue más rápido. Y estoy seguro que todas estas te va a estar ayudando a completar y a entender mejor los cuentos. Muy bien. Pues en este día hemos terminado nuestra sesión de cuentos por todos lados. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Maestra Diana o me puedes decir Miss Diana. Hasta luego, hasta la próxima.